Bienvenidas y bienvenidos todas y todas. Entonces voy a compartirles de nuevo la pantalla para entrar de lleno ya en la presentación. Ahí está. Decidí nombrar a la charla Desafíos de una psicoterapia desde una postura existencial fenomenológica. Lo primero que quiero decirles aquí es que, aunque vamos a hablar principalmente enfocándonos a la psicoterapia, lo que voy a compartirles en realidad es más amplio que la psicoterapia. Es una postura como tal, dice desafíos desde una postura. Es una postura que puede aplicarse a, por ejemplo, otras actividades como el coaching, como la educación, o como los grupos filosóficos, como la investigación. Es una postura que puede aplicarse de una manera muy amplia a toda la existencia. De hecho, de eso trata que se llame precisamente existencial, que refiere a la existencia entera. Pero efectivamente vamos a estar específicamente notando aspectos como que tienen que ver con la terapia. Dice, la perspectiva existencial fenomenológica es un desafío a las formas tradicionales de pensar la terapia. Un primer desafío que quiero compartirles, un primer desafío tiene que ver justamente con el uso de la palabra psico antes de terapia, para decir, por ejemplo, psicoterapia. Una perspectiva existencial fenomenológica tiende a considerar que centrarnos exclusivamente en lo psicológico, con todo y lo importante que puede ser, centrarnos exclusivamente en lo psicológico resulta reduccionista, porque quisiéramos abarcar también la existencia, no también, sino la existencia entera. Por ejemplo, abarcar los aspectos que se despiertan a nivel corpóreo, a nivel de sensación corporal, pero también abarcar aspectos que podríamos denominar espirituales, por ejemplo, y sobre todo aspectos que tienen que ver con las relaciones que tenemos con el mundo, las relaciones que tenemos con los demás, las relaciones que tenemos con nosotros mismos. De ahí que sea de entrada un primer desafío, sea que en lugar de usar la palabra psicoterapia, desde una perspectiva existencial fenomenológica, comenzamos cuestionando el uso de ese psico y proponiendo que hablemos de terapia. Es también un desafío a formas tradicionales de aplicar la terapia, como veremos a continuación. Quiero hacer aquí un señalamiento. La terminología que voy a usar es una terminología común al interior del movimiento mexicano de análisis y terapia existencial. Pero aunque es una terminología común al interior del movimiento mexicano, eso no significa que lo que voy a compartirles sea exclusivo del movimiento mexicano. De hecho, lo que voy a compartirles está presente también en muchas de las diferentes escuelas y movimientos existencial fenomenológicos alrededor del mundo. Bien, lo primero que tenemos que hablar para hablar de este desafío es que hay tres orientaciones posibles en la terapia, incluso al interior de la terapia existencial. Estas tres orientaciones que les voy a compartir entonces son para cualquier forma de terapia, pero también la terapia existencial puede distribuirse en estas tres orientaciones. Antes de hablarles de ellas, quisiera narrarles brevemente un poco de la historia. Esto tiene como historia el 2014-2015 en torno al primer Congreso Mundial de Terapia Existencial. Fue un congreso en el que tuvimos la ocasión de asistir, fue en Londres, Inglaterra, en el 2015. Y me invitaron a participar en este congreso en un panel en donde éramos 7 expositores, y el panel se trataba de definir la terapia existencial, de cómo definíamos terapia existencial. Y por ejemplo, entre las 7 personas que nos encontrábamos en el podio en ese momento, estaba Emmy van Deuersen, ¿no? Ella es originariamente de Holanda, pero vive en Inglaterra desde hace muchos años. Estaba Dmitry Leontiev de Rusia, que tiene una perspectiva principalmente logoterapéutica.
Estaba Alfred Langley, que tiene también una perspectiva del análisis existencial que él ha desarrollado principalmente de inspiración frankliana. También estaba Gianfranco Buffardi, un psiquiatra italiano. Estaba también, híjole, ahorita olvidé, pero otro ruso también, perdónenme, mi memoria ahorita me está fallando, yo creo que por los nervios de estar con ustedes esta tarde, pero también había otra persona de Rusia y estaba también Stephen Diamond de Estados Unidos también. Habíamos varios ahí en el panel, éramos 7. Y estábamos tratando de decir cómo definíamos terapia existencial. Quizá hubiera sido esperable que las diferentes definiciones subrayaran más un aspecto que otro o enmarcaran más un detalle que otro. Pero déjenme decirles que para mi sorpresa, quizá para la sorpresa de muchos de los que estábamos ahí, había no solo grandes diferencias en cómo unas personas la definían de otra, sino también hasta contradicciones. Y se puso el debate buenísimo porque había fuertes contradicciones en cómo unas personas decían que podía definirse la terapia existencial y otras decían que podía ser de una manera, no solo podía, debía ser de una manera radicalmente distinta, a veces en algunos detalles, como les mencioné, opuesta. Bueno, eso me sorprendió y en la gana de poner un poco de orden al asunto, es que se me ocurrió este esquema de 3 orientaciones que me permitían ver cómo algunas orientaciones tenían que ver más con unos detalles, otras con otros y otras con otros, que facilitaba entender por qué son distintas y por qué incluso podrían parecer hasta contradictorias en algunas situaciones o en algunos momentos. Algo que observé después es que muchos de ustedes lo saben, yo además de trabajar en el ámbito de la terapia existencial, también trabajo en la terapia Gestalt y me di cuenta en algunos congresos de terapia Gestalt que estas 3 orientaciones también aplicaban en el ámbito de la terapia Gestalt, que también había gestaltistas que podían discutir entre ellos y que tenía que ver con las diferentes orientaciones. Incluso posteriormente, por las invitaciones que recibí de algunos amigos a participar en congresos en donde había no solo terapeutas existenciales o no solo terapeutas gestálticos, sino psicoanalistas, terapeutas cognitivos, sistémicos, etc., descubrí que también en la terapia en general podíamos hablar de estas 3 orientaciones. Entonces quiero compartirles este esquema porque es un esquema práctico que puede ayudarnos a poner orden en el a veces caótico mundo de todas las psicoterapias o las terapias. Quiero advertirles algo. Estas 3 orientaciones tienen nombres que yo les puse y que a mí me acomodan bien esos nombres, pero puede ser que para ti el nombre no sea lo más adecuado y que te gustaría que llevara un nombre distinto. He discutido amigablemente con varios colegas que me sugieren otros nombres y entiendo sus razones de por qué lo prefieren así. Yo sigo prefiriendo mantener estos nombres, pero los nombres es lo de menos. Si tú prefieres colocarle un nombre distinto, bienvenido o bienvenida, por supuesto. Lo que importa es que sea un esquema didáctico que nos ayude a poner orden en estas 3 grandes formas de orientarnos para hacer terapia. ¿Cuáles son estas 3 entonces? A la primera le vamos a llamar orientación clínica, a la segunda orientación educativa y a la tercera orientación exploratoria. Que repito, si prefieres cambiarles el nombre, cámbiaselos. Lo que importa es que nos sirve para orientarnos un poco en lo que podría a veces parecer caótico. Hay algo importante a reconocer en estas 3. Primero, lo que hace diferente a una de otra, ¿sí? Lo que hace diferente a una de otra es los objetivos, primero, los objetivos que tiene el terapeuta en mente cuando trabaja con un paciente, con una persona que viene a pedir la terapia. ¿Cuál es su objetivo? 1. 2. Su postura frente a qué es lo que provoca la dificultad, qué es lo que provoca la problemática, qué es lo que provoca lo complejo o qué es lo que provoca el sufrimiento. Entonces, hay dos aspectos que hacen diferentes a estos 3 modelos.
el objetivo del terapeuta, y dos, que ese objetivo se fundamenta en una manera de entender lo que origina el sufrimiento humano, una manera de entender las problemáticas existenciales. Sin embargo, aunque tienen objetivos y miradas distintas, hay que decir también algo. A nivel de alcances, a nivel de los frutos que pueden conseguir, las tres orientaciones pueden conseguir los mismos frutos, pueden llegar a los mismos alcances. Entonces eso es importante. Aunque tienen diferentes objetivos, pueden terminar llegando a la misma meta, pueden terminar cumpliendo exactamente el mismo logro de estas tres orientaciones. Voy a describírselas una por una. Primero, hablemos de la orientación clínica. La orientación clínica, el terapeuta de la orientación clínica tiene una forma específica de pensar que es el sufrimiento de la persona que viene, es muy probablemente provocado por un trastorno, por una situación de déficit, por una situación de neurosis, por una situación de psicopatología, es decir, por algo que puede ser visto bajo la óptica de la salud-enfermedad. El terapeuta de orientación clínica tiene una clara mirada que intenta realizar un diagnóstico. Trata de diagnosticar a la persona porque obviamente considera que a través del diagnóstico va a ser más eficaz en su labor para ayudarle a la persona. Claro, desde ese marco de referencia es importante conocer entonces la causa que genera ese problema, por ejemplo, o la manera como este problema se estructura y que podríamos darle incluso un nombre a ese problema y ese nombre puede estar señalado en el DSM-5, ¿no? En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o en el CIE, que es el que también se acostumbra a usar principalmente en Europa. Entonces, en cualquiera de estos manuales generalmente tienen uno de los nombres apropiados para la problemática que esa persona padece. Por supuesto que puede haber terapeutas existenciales que se dediquen fundamentalmente a la orientación clínica. Por supuesto. Y ojo, no tengo ninguna crítica contra ello. Simplemente me interesa distinguir para no confundirnos y entender bien el desafío de una terapia con una postura existencial fenomenológica. Porque en esta postura existencial fenomenológica, el terapeuta no tendría una orientación clínica. La orientación clínica, con todo y que puede ser existencial, con todo y que puede apoyarse en la fenomenología, no es de manera radical, y acuérdense radical en el sentido de raíz, no es de manera radical existencial fenomenológica. ¿Cuál es una segunda orientación entonces? Esa sería la orientación clínica. Vámonos con la siguiente. La siguiente le llamo orientación educativa. La orientación educativa es una manera de pensar distinta del terapeuta. En la orientación educativa, el terapeuta tiene una forma de pensar que dice, la persona que viene a mí no está enferma, no tiene una psicopatología, no tiene un trastorno a reparar. ¿Se acuerdan? Eso es de la orientación clínica. La orientación clínica es una idea reparatoria. Hay que reparar el problema que le pasa a la persona. En la orientación educativa, en vez de creer que hay que reparar, la creencia va a llevarnos la creencia del terapeuta es que hay potencialidades que aún no se desarrollan en la persona. Que hay algo que todavía necesita por seguir creciendo o desarrollando, que quizá hay habilidades que no ha despertado en él o que no ha aprendido en su vida y que si las aprendiera podría tener una mejor vida. Por ejemplo, a lo mejor puede aprender habilidades para lidiar mejor con su angustia. A lo mejor puede aprender a manejarse mejor en la incertidumbre. A lo mejor puede aprender a tener una mirada más abierta a lo que Yalom le llama las preocupaciones supremas, ¿no? Por ejemplo, una mirada más abierta al hecho de que vamos a morir, etcétera, etcétera. La orientación educativa, entonces, no concibe la problemática
desde un punto de vista del trastorno. Concibe la problemática desde un punto de vista de la falta de desarrollo. Por eso es que algunos otros han dicho que esta podría llamarse orientación al desarrollo, porque es la posibilidad de desarrollarse. Ahora, hay que decirlo, el terapeuta de orientación clínica podría de pronto trabajar con una persona y decir, esta persona no tiene un trastorno, esta persona lo que necesita es desarrollarse, lo que necesita es aprender nuevas habilidades. Y entonces el terapeuta de orientación clínica puede hacer de pronto una labor educativa. Por supuesto, puede hacer de pronto una labor educativa, pero sigue siendo de orientación clínica. ¿Por qué? Porque tiene su postura disponible para ver a la persona con los lentes del trastorno, con los lentes salud-enfermedad. Mientras que el terapeuta de orientación educativa no tiene esos lentes. No está disponible para ver si el paciente tiene algún trastorno. No, lo piensa de otra manera. Lo piensa como que el paciente está para desarrollar una potencialidad. Bien, esa es la segunda orientación de la que quiero referirnos. Vámonos a la tercera, porque ¿qué creen? Ni la orientación clínica ni la orientación educativa son propiamente, completamente fenomenológico-existenciales. Pueden ser existenciales, acuérdense, pueden ser existenciales. Y es más, pueden ser existenciales y apoyarse en la fenomenología, por supuesto, pero no son completamente de una postura existencial fenomenológica. La tercera es la orientación exploratoria. La orientación exploratoria es propiamente la orientación que se propone desde una perspectiva, desde una postura existencial fenomenológica. ¿En qué consiste entonces esta orientación? El terapeuta que trabaja con la orientación exploratoria no piensa que la tarea es que tiene que poner atención a ver si hay un trastorno en la persona. No, no, eso no lo piensa. Tampoco piensa el terapeuta de la orientación exploratoria que quizá el paciente necesita desarrollar o crecer o aprender nuevas habilidades para la vida. No, tampoco lo piensa. Tampoco cree que debiera haber una especie de desarrollo en la persona de sus potencialidades. No, tampoco lo piensa. Aunque, ojo, es posible que todo eso también sea cierto, ¿eh? Es solo que el terapeuta de orientación exploratoria no trabaja con esos lentes. ¿Con qué lentes trabaja entonces? Con lentes de promover la exploración. Como la palabra lo dice, de la orientación exploratoria. Lo importante es promover la exploración. ¿Qué es lo que ganamos con la exploración? Con la exploración ganamos acercarnos a la comprensión de la situación existencial del consultante. Y digo acercarnos a la comprensión porque en realidad nunca terminamos de comprender ni siquiera a nosotros mismos. La comprensión absoluta no es posible. Pero acercarnos un poco a la comprensión, eso sí. ¿Por qué no es posible la comprensión absoluta? Bueno, uno, algo que nos enseñó Husserl, porque, bueno, Husserl lo dijo retomando a Tomás de Aquino, porque nadie tiene el ojo de Dios, porque no podemos verlo todo, porque nuestra comprensión siempre será parcial, por un lado. Y por otro, porque la existencia está en movimiento. Y como la existencia está en movimiento, nuestra comprensión será siempre temporal. ¿Qué significa eso? Que aquello que comprendo en un momento quizá no sea válido al momento siguiente. Que para el momento siguiente ya eso no sea útil, no sea real, no sea del todo algo comprensivo. Entonces, la comprensión es parcial, es temporal, es contextual y es relacional. Depende de un contexto y de una red de relaciones. Toda comprensión es parcial, temporal
contextual, relacional. Estos 4 aspectos de la comprensión hace que la exploración sea una tarea casi infinita, porque podemos mantenernos y mantenernos explorando y acercándonos cada vez un paso más en la comprensión. La postura existencial fenomenológica considera que la comprensión, y ni siquiera total, ya sabemos, sino acercarnos a ella, es una tarea valiosísima. Lograr comprender un poco más quiénes somos y cómo somos es algo que no tiene precio. La fenomenología existencial, entonces, es una invitación a permitir que lo que es sea. Y déjenme decirles algo, me encantaría que esta frase fuera mía porque me encanta, pero no, hay que darle su honor a Heidegger. Es Martin Heidegger el que nos dice, la fenomenología existencial es una invitación a permitir que lo que es sea. Si notan, tanto en la orientación clínica como en la orientación educativa, se sale un poco de esta invitación. Y ojo, no estoy diciendo, repito, porque a veces me malentienden, no estoy diciendo que la orientación clínica o la orientación educativa estén mal, ¿no? Están en todo su derecho. Es solo que no corresponden con la idea fundamental de la fenomenología existencial. Por eso es que la terapia existencial fenomenológica es un desafío, porque nos invita a salir de una postura clínica, a salir de una postura educativa, independientemente de quién sea quien tenemos enfrente, y ver si somos capaces de permitir que lo que es sea. ¿Qué significa esto de una manera más amplia? ¿Qué significa permitir que lo que es sea? En primer lugar, algo que le llamo la inspiración comprensiva. Hay una inspiración en la comprensión. Esta inspiración lo que nos dice es que la existencia no es un problema a resolver, sino un misterio a experimentar. Podríamos decir, la existencia no es un problema a resolver. Eso piensa la fenomenología existencial. Si creemos que es algo que se tiene que resolver, necesitamos irnos a la orientación clínica. Pero tampoco creemos que la existencia es una escuelita para aprender. Hay algunas personas que tienen esta idea de la existencia. Está bien, ¿no? La idea de que la existencia es una escuela a la que venimos a aprender. Quizá lo sea, pero esa no es la idea de la fenomenología existencial. La inspiración comprensiva nos dice que la existencia es un misterio que nunca alcanzaremos a comprender por completo, pero que es un misterio que nos invita a experimentarlo. Y esa es en eso consiste lo que llamamos la inspiración comprensiva. ¿Cómo podemos acercarnos a la experimentación de este misterio? Bueno, pues, ¿qué creen? La perspectiva existencial fenomenológica nos aporta también otra idea más que vale la pena considerar. Y es que la experiencia tiene 4 lenguajes. ¿Qué significa eso de los 4 lenguajes de la experiencia? Significa 2 cosas. La primera, que la experiencia se organiza en nosotros en estas 4 dimensiones simultáneamente. ¿Cuáles son estas dimensiones? Físico-corpóreo, emotiva social, racional lógica, simbólica metafórica. O también podemos decir, no solamente la experiencia se organiza en estas 4 dimensiones, y siempre se organiza en las 4, simplemente a nivel de la expresión o de la conciencia refleja o reflexiva, a nivel de la expresión o de la conciencia refleja o reflexiva, podemos poner más acento en uno u otro de estos lenguajes, porque la experiencia se expresa a través de estos 4. Entonces, podemos expresar nuestra experiencia desde una perspectiva físico-corpórea o emotivo-social, o racional lógica, o simbólica metafórica.
Parte de la invitación de un modelo fenomenológico existencial es a comenzar, fíjense, esto es interesante, comenzar siempre empatándonos, y ahí viene la palabra empatía, ¿se acuerdan de empatar? Empatándonos con el lenguaje de la experiencia del consultante. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, a veces la persona llega y dice, es que fíjate que estoy triste. Y el terapeuta le dice, ¿y en qué parte del cuerpo sientes tu tristeza? Fíjense, ¿qué ocurrió aquí? Un cambio de lenguaje. El consultante llegó con una expresión del lenguaje emotivo social. Estoy triste, está hablando de una emoción. ¿Y qué le contestó el terapeuta? ¿Dónde lo ubicas en el cuerpo? Se fue a lo físico corpóreo. O a veces la persona dice, es que estoy confundido. Y el terapeuta le pregunta, ¿y eso cómo te hace sentir? La persona llegó con algo de lenguaje racional lógico, le dice, estoy confundido, no encuentro la lógica de esta experiencia. Y el terapeuta le responde con una emoción. Bueno, parte de lo que la fenomenología existencial nos habla es de la importancia de algo que se le llama horizontalización. Déjenme decirles que eso es parte del método fenomenológico descrito por Husserl, la horizontalización. Y la horizontalización, justo lo que nos dice es, estos 4 lenguajes son igualmente importantes. Si los 4 lenguajes son igualmente importantes, si no hay ninguno más importante que el otro, ¿por qué cuando nuestro consultante nos habla de uno, nosotros le respondemos cambiándoselo y queriéndolo llevar a otro? Bueno, desde ciertos marcos referenciales, desde ciertos marcos teóricos, de eso se trata. Los terapeutas corporales, por ejemplo, en la terapia llamada terapia psicocorporal, yo estuve en terapia psicocorporal durante aproximadamente 2 años y me acuerdo, como paciente, y me acuerdo que llegaba con mi terapeuta y le decía cosas como, fíjate que estoy triste o enojado, y ella lo primero que me decía es, a ver, ponte de pie y ubica esa experiencia en tu cuerpo. Y a ver, respira, y que esa emoción esté en tu respiración, etcétera, etcétera. Es decir, me cambiaba el lenguaje a que yo lo expresara con lenguaje físico corpóreo. Es perfecto desde ese marco de referencia. En ese marco de referencia de eso se trata. Pero en un marco de referencia fenomenológico existencial, de lo que se trata es de horizontalizar y de empatar con el mismo lenguaje de la experiencia. Sobre todo al principio, a establecer una conversación empatada en el mismo nivel. Si la persona me habla desde un lenguaje emotivo social, mi papel es responderle desde las emociones, desde las relaciones. Si la persona me habla en un lenguaje racional lógico, mi papel es responderle desde las ideas, desde la lógica, etcétera. Para que poco a poco, Ernesto Spinelli, hago un paréntesis, Ernesto Spinelli, un terapeuta de la escuela británica que puedo decir un amigo mío que me gusta mucho su forma de explicar la terapia existencial fenomenológica. Y en su forma de explicar la terapia existencial fenomenológica dice que el terapeuta tiene que ganarse el derecho de ampliar el lenguaje del consultante. ¿Cómo se gana el derecho el terapeuta de ampliar el lenguaje? Es decir, que si la persona nos habla en lenguaje simbólico metafórico, de invitarlo a que nos hable de los otros 3 también. ¿Cómo nos ganamos ese derecho? Demostrándole que estamos disponibles para hablar en su lenguaje, que estamos disponibles para hablar su idioma, que no queremos que él o ella hablen nuestro idioma, sino que nosotros estamos disponibles para entrar en su lenguaje, en su idioma. Entonces, la tarea está en comenzar empatando y permanecer un tiempo a nivel de su lenguaje para después, al habernos ganado el derecho por demostrarle que estamos dispuestos a hablar su lenguaje, invitarle poco a poco a que amplíe su narrativa tomando en cuenta los 4 diferentes lenguajes. Porque los 4 son igualmente importantes. ¿Recuerdan? Horizontalización. Entonces, una vez que horizontalizamos, es
el lenguaje de la persona, la descripción se enriquece enormemente. Porque recuerden, una de las tareas fundamentales del método fenomenológico, además de la horizontalización, es la descripción. Y entonces la invitación a que la persona describa cada vez más amplio y más a detalle su experiencia, porque eso va a promover la exploración y avances hacia la comprensión. Entonces, que describa en estos 4 lenguajes. También una orientación exploratoria tiene una inspiración estética. La inspiración estética es una apertura al suspenso y al asombro desde el despertar de los sentidos. Fíjense que la palabra estética justamente tiene que ver con, significa eso, significa los sentidos despiertos. De ahí que si dijéramos, por ejemplo, anestesia, ¿saben? La palabra anestesia tiene en su raíz este asunto de la estética, justamente, pero tiene en su raíz este asunto de la estética porque promueve la idea de que en la anestética, anestesia, se nos duermen los sentidos. Y la idea es que los sentidos estén despiertos. ¿Cómo es que los sentidos estén despiertos? Estar atentos, estar, pues sí, digamos, con un cierto suspenso y una cierta apertura al asombro. Tal vez aquellas personas entre ustedes que conozcan un poco más del método fenomenológico puedan reconocer aquí otro de los pasos, también no pasos, porque no son pasos, otra de las reglas, el método fenomenológico tiene reglas, otra de las reglas del método fenomenológico, que es la regla de la époye. La regla de la époye justamente consiste en mantenernos abiertos al suspenso y al asombro. No querer llegar a conclusiones, sino mantenernos abiertos en una acción suspendida, en suspenso. No querer llegar a conocer exactamente de qué trata algo, sino irlo desplegando, desmenuzando, describiendo poco a poco. Y entonces ahí tenemos la inspiración estética. Ahora sí, el siguiente aspecto es también al que nos invita la perspectiva existencial fenomenológica, es a promover un equilibrio y un puente entre lo óntico y lo ontológico. Ya sé que les estoy hablando en palabras domingueras y hoy apenas es sábado, ¿no? Pero es que me emocioné porque déjenme contarles, ahorita no aguanto más la gana de contarles que estoy muy emocionado porque anoche, ¿no? Anoche tuve una invitación, ¿no? Para dar una conferencia en China, ¿no? Me invitaron a dar una conferencia en China anoche. ¿No? Y bueno, era a las 12 de la noche de México, como era la mañana para ellos, más o menos como mediodía para ellos, y era las 12 de la noche de México. Y me dijeron una conferencia para China, etcétera, etcétera. Y yo dije, claro, igual por Zoom, perfecto. Y me preparé para dar mi conferencia con los nervios naturales del momento, pero olvidé algo, olvidé algo. Olvidé que China es el país más poblado del mundo. Y entonces, para mi sorpresa, habían 738 personas en la conferencia. 738, ¿saben? Claro, por el Zoom como que no se siente tanto, ¿no? Pero imaginarte en el auditorio con todas, la verdad es que me dio hasta taquicardia de la situación, pero por supuesto que también me dio muchísimo gusto. Y entonces, también por eso me dio mucho gusto que para la conferencia de hoy, fíjense, ahorita no somos todos los que están inscritos, porque los que se inscribieron, se inscribieron 500 personas a la conferencia. 500 personas se inscribieron a esta conferencia y todavía nos llegaron como unas 30, 35 solicitudes más que se tuvieron que quedar en lista de espera porque pues no podíamos darles el lugar, ¿no? Pero luego se les reserva el lugar y no vienen, ¿no? Ese es el problema de hacer las cosas gratis, me cae, porque sí, cuando se cobra, ahí sí no se lo pierden porque ya pagaron, ¿no? Pero como es gratis, pues bueno, ya sabemos, bueno, ya saben, así somos
¿Qué le vamos a hacer? Pero volvamos al asunto. Gracias por permitirme esta disgregación momentánea a la mitad de la charla. El equilibrio y puente entre lo óntico y lo ontológico es también uno de los aspectos principales de la postura existencial fenomenológica. ¿Qué es esto de lo óntico y lo ontológico? Lo óntico refiere a la experiencia particular que tenemos de cada circunstancia, que tenemos a cada momento, que es única en cada persona, única en cada momento. Es decir, la experiencia que yo tuve ayer en la conferencia no es la misma que estoy teniendo hoy en esta otra conferencia. Aunque sea yo la misma persona, en realidad mis experiencias están cambiando todo el tiempo. Son experiencias únicas e irrepetibles. Lo ontológico se refiere a lo universal, a aquello que se comparte entre los iguales, que se comparte entre todos. Por ejemplo, podríamos decir que un aspecto ontológico es que vamos a morir, ¿no? Y entonces se dice que todos vamos a morir. Aunque siempre me ha parecido muy curiosa la postura de, no sé si conozcan, de Borges en uno de sus cuentos. Borges, que es uno de mis escritores favoritos, ¿no? En sus cuentos Borges señala en alguno de ellos que saber que vamos a morir es una realidad o una verdad estadística, solo de la estadística. Dice, porque hasta el día de hoy nadie está a salvo de ser el primer inmortal. Nadie está a salvo de ser el primer inmortal. Es decir, que eso de que vamos todos a morir es una verdad estadística, porque en una de esas, de pronto, mi querida Tere Glickin, que ahí la veo, ¿no? En una de estas, Tere se convierte en la primera inmortal de la historia y entonces ya no funcionó con ella este aspecto en particular, ¿no? Bueno, pero podemos pensar que es ontológico, ¿no? Que todos estamos llamados a la muerte. Pero aunque todos estamos llamados a la muerte, lo ontológico, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, experimenta ese llamado de una manera única y particular. A algunos les da miedo, a otros les da tranquilidad, otros lo miran con deseo, otros lo miran con angustia, etcétera, etcétera. E incluso uno mismo, por ejemplo, el miedo que yo tenía ayer no es el mismo miedo que le tengo hoy. El miedo que tengo cuando estoy tranquilo en mi cama viendo una serie de televisión no es el mismo miedo cuando estoy en un avión y nos toma una turbulencia de esas tremendas. Entonces, lo ontológico se expresa ónticamente. Lo general se expresa particularmente. Y todo lo que se expresa particularmente tiene relación con algo universal, con algo general. Bueno, la perspectiva fenomenológico-existencial propone que haya un equilibrio y puente entre lo óntico y lo ontológico. Porque algunas otras terapias proponen que vayamos siempre a lo ontológico y otras que vayamos siempre a lo óntico. Por ejemplo, fíjense, Irving Yalom propone ir siempre a lo ontológico. Y entonces que si la persona habla de que, híjole, ahí viene su cumpleaños, Yalom dice, hay que hacerle ver que si tiene ansiedad por su cumpleaños, eso es ansiedad de muerte. Que si la persona dice, no, pues es que estoy últimamente cansado, el cansancio puede tener que ver con ansiedad de muerte. Y si la persona dice, ay, es que tengo insomnio, el tener insomnio puede tener que ver con ansiedad de muerte. Entonces, Yalom propone querer conectar cada una de las experiencias, lo óntico, con lo ontológico. Entonces, él propone llevarse todo a lo ontológico. Otras terapias también proponen, por ejemplo, llevarse todo al sentido de vida, ¿no? Llevar todo a revisar si hay sentido, si la persona ha encontrado sentido o no, por ejemplo. Otras terapias proponen ver que la persona se conecte todo el tiempo con la relacionalidad, que se conecte todo el tiempo con el hecho de estar en relación. También hay terapias que hacen el camino inverso, terapias que van hacia lo óntico. Y entonces dicen, si la persona dice, tengo miedo a morir, no nos quedemos con que, pues sí, el miedo a morir es tremendo. No, veamos, a ver, pero a ti específicamente, ¿qué es lo que te da miedo a morir? ¿Cómo es tu miedo a morir? ¿Tu miedo a morir en este momento es diferente a tu miedo a morir ayer? Esos enfoques terapéuticos son a la inversa.
Esos enfoques van hacia lo óntico desde lo ontológico. ¿Ah? Tratan de ir a lo óntico, porque la persona a veces narra algo general, es que la incertidumbre, es que me está doliendo la incertidumbre de estos tiempos de pandemia, y el terapeuta le dice, pero a ver, ¿cómo te está afectando hoy? Hoy, ¿cómo te afecta eso específico que te ocurre? Bueno, ese es un movimiento de lo ontológico a lo óntico. Como verán, hay algunos enfoques terapéuticos que tratan de irse más hacia lo ontológico. Hay algunos enfoques existenciales, así por ejemplo. Hay otros enfoques que tratan de irse más hacia lo óntico, como la terapia Gestalt, por ejemplo. Es un enfoque terapéutico que trata de ir más hacia lo óntico. Bueno, el enfoque fenomenológico existencial cree que hay que equilibrar lo óntico y lo ontológico. Que lo primero siempre es empatarnos con el consultante, acuérdense. Lo primero siempre es quedarnos al nivel en el que nuestro consultante está. Si nuestro consultante está a nivel óntico, quedémonos en el nivel óntico. Pero después de un tiempo podemos preguntarle sobre el nivel ontológico. O al revés, si nuestro consultante está a nivel ontológico, quedémonos a nivel ontológico. Y después invitémosle también a reflexionar desde lo óntico. Eso es parte también de la propuesta existencial fenomenológica, este equilibrio de lo universal y lo particular, y un puenteo constante entre ambos, pero siempre, siempre comenzando donde nuestro consultante está, permitiendo que lo que es, sea. También en el modelo existencial fenomenológico hay una inspiración relacional, que tiene mucho que ver con lo que ya les decía desde el inicio. Esta idea de ir más allá de la psique hacia la existencia como red de relaciones. La perspectiva, la postura existencial fenomenológica considera que los seres humanos estamos hechos de relaciones, que todo lo que soy, todo lo que hago es el resultado de relaciones. Bueno, de entrada, soy el resultado de la relación entre mi papá y mi mamá, ¿no? De entrada. Pero además, a cada momento, somos resultados de la relación con el oxígeno, de la relación con lo que comimos, de la relación con la temperatura y también de la relación que tenemos con otras personas. La uña que tengo en mi dedo índice está hecha de lo que comí hace un mes. Todo lo que soy, estoy hecho de relaciones. Relaciones con el mundo físico, con el mundo social, etcétera, etcétera. E incluyendo aquí de la relación que mantengo conmigo mismo. Porque la relación que mantengo conmigo mismo va marcando también quién voy siendo. Por eso están estos tres niveles de la inspiración relacional. La relación con el mundo, la relación con los otros, la relación con uno mismo. Este aspecto de la inspiración relacional nos lleva a otro criterio interesante de la perspectiva existencial fenomenológica. Un criterio que le llamamos reciprocidad y equilibrio entre lo espontáneo y lo íntimo. Y déjenme decirles algo, este asunto de la reciprocidad es tremendo, ¿eh? Es algo que solo las terapias de orientación fenomenológica o que tienen algo fenomenológico por lo menos, aunque no sean de orientación exploratoria, pero que tengan fenomenología en las venas, como les dije, no se necesita ser terapeuta exploratorio para llevar fenomenología, ¿eh? Lo que pasa es que llevan, además de fenomenología, otras cosas más que a veces podrían ir por un camino diferente de simplemente permitir que lo que es sea. Bueno, en la orientación exploratoria en particular, que es la que quiero compartirles porque ese es el desafío. Un aspecto fundamental es la reciprocidad. Es decir, que terapeuta y paciente tengan una relación menos vertical de lo que normalmente ocurre en otras terapias. Por supuesto que siempre habrá un desequilibrio en la relación terapéutica, porque hay uno que cobra y uno que paga, por ejemplo. Porque hay uno que recibe y el otro que va a buscarlo. Porque hay uno que establece los lineamientos de la relación, ¿no? La relación se trata de esto, nos vamos a ver en tal horario, tal día. Porque hay uno que parte
de una posición de vulnerabilidad frente a otro que no necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente, parte de una posición de vulnerabilidad. Esto significa que siempre hay un desequilibrio en la relación terapeuta-paciente. Pero la reciprocidad se refiere aquí a que todo lo que ocurre en terapia es algo que nos ocurre. En terapia nos movemos. Si nuestro paciente está teniendo un movimiento emocional intenso, a nosotros también nos mueve. Si nosotros ese día andamos un poco bajoneados, andamos un poco tristones, eso va a afectar también a nuestro consultante. Todo lo que está ocurriéndole a uno le está también de cierta manera afectando al otro. A esto me refiero por la reciprocidad. Es el reconocimiento de algo que está presente desde el interés de Husserl y que lo fomentó sobre todo Merleau-Ponty también, llamado intersubjetividad. Aquello que está presente en ambos y que se va conectando del uno con el otro, aún más allá de las palabras, aún sin percatarnos de qué trata. Bien, esto es por la reciprocidad. Y por el equilibrio entre espontáneo e íntimo, a mí me gusta decirlo de una manera jocosa. Me gusta decir que un buen enfoque terapéutico es en el que la relación terapéutica es, por un lado, se siente tan espontánea como dos amigos o amigas platicando en un bar, platicando en un café, con esa misma espontaneidad, pero al mismo tiempo se siente una intimidad parecida a la de una confesión sacerdotal. Cuando podemos tener ambos aspectos en un cierto equilibrio entre lo espontáneo y lo íntimo, muchas veces se facilita más esta reciprocidad. Algo que yo observo, por ejemplo, cuando superviso a terapeutas que están aprendiendo a ser terapeutas existencial fenomenológicos, que han aceptado ese desafío, es cómo está su equilibrio entre lo espontáneo y lo íntimo. Y lo que descubro es que a veces tienen una relación terapéutica demasiado formal. Es muy íntima, pero carece de espontaneidad. Y en otras ocasiones es al revés. Es una relación súper espontánea y ríen mucho, pero carece de intimidad. Entonces, parte de lo que el terapeuta existencial fenomenológico busca es, desde la reciprocidad, un equilibrio entre lo espontáneo y lo íntimo. ¿Qué significa esto? Significa una invitación. La invitación de la postura existencial fenomenológica es una invitación hacia una nueva relación. Esa es quizá la invitación básica. Y es una invitación tremenda porque, como les dije antes, es una invitación que nos mueve, que nos desafía y que no cualquiera puede ejercer. A veces porque es difícil per se sostenerla, otras veces porque hay situaciones terapéuticas que nos retan fuertemente a sostenerla, y otras veces porque trabajamos en instituciones o en medios que nos exigen. Es un medio social que nos exige cierto tipo de resultados o cierto tipo de reportes. Y cuando la institución nos exige eso, es difícil sostenernos aquí. Pero lo que podemos hacer es, a veces, en esos casos, quizá, como sé que lo hace un amigo español, que ya lo vi por ahí, ¿no? Que se llama José Vicente Pérez Fuster. José Vicente ha logrado tener un pie en la orientación exploratoria, ¿no? Un pie en una postura existencial fenomenológica, y porque trabaja en una área clínica, trabaja en un área hospitalaria en España, pues tiene que tener también un pie en la orientación clínica. Y entonces, aunque él me ha dicho aquí entre nos, aunque a lo mejor yo ahorita lo voy a ventanear, ¿no? Pero él me ha dicho aquí entre nos que su corazón late fuertemente con la orientación exploratoria, tiene también que cumplir con lo que la institución le solicita, aunque ahí va ejerciendo alguna cierta presión poco a poco para jalar hacia la posibilidad de valorar la orientación exploratoria. Entonces, pues sí, a veces tiene que ponerse clínico,
pero su corazón es profundamente exploratorio. Así como José Vicente, algunos de ustedes estoy seguro que han hecho caso a esta invitación, pero es una invitación para valientes, porque es un desafío, es un reto. Y que una de las razones por las que quise dar esta charla sobre este tema, y aprovechando que teníamos 500 personas inscritas, es porque en este tema podemos apoyarnos unos a otros. Porque entre más seamos los que aceptamos esta invitación, los que aceptamos el desafío, los que aceptamos esta toma de postura, entre más seamos, uno, más podremos apoyarnos unos a otros cuando de repente la situación no está nada fácil. Y dos, podremos hacer más un frente común de que es un enfoque valioso, de que es un enfoque que puede aportar muchísimo en estos momentos de la humanidad. Porque fíjense, vivimos momentos más allá del coronavirus, que lo ha vuelto todo más difícil, por supuesto. Pero vivimos momentos en nuestra cultura en los que parece que la única manera de que algo sea valioso es que sea comprobable y medible. Que la única manera en que una terapia valga la pena es que compruebe resultados, ¿no? Que tenga una eficacia comprobada. Pero ¿cómo comprobar que realmente que una persona se siente más consigo misma? Que una persona está más consciente y que comprende un poco mejor quién es y cómo existe. Es realmente algo que no puede medirse, que no puede comprobarse. La labor, la postura existencial fenomenológica tiene ese desafío. Es un desafío que no se conforma con el ideal social actual de querer que las cosas sean comprobables, de querer que las cosas demuestren una cierta utilidad. Para nosotros, el valor fundamental de la terapia, lo que hace que la terapia sea profundamente valiosa, infinitamente valiosa, es la posibilidad de una nueva relación. Como veo que hay varias preguntas, es posible que algunos se queden sin la posibilidad de que respondamos su pregunta. Entonces, quiero dejarles aquí mi página web y la página web de Alpe también y las redes sociales de Alpe, por si les interesa conocer más de Alpe, pues por lo menos síganos en el Instagram o en el Facebook de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial. Si les interesa inscribirse a Alpe, donde les digo que van a venir algunos eventos gratuitos para los miembros Alpe, exclusivos para miembros Alpe que valen muchísimo la pena. Ya viene uno el 5 de diciembre que organiza Alpe Argentina y que se ve que va a estar buenísimo. Entonces, pues les recomiendo mucho que echen un ojo por ahí a la página web o a las redes sociales. Y les dejo mis redes sociales también, el Facebook, el Instagram, mi email y mi página web para que puedan tener acceso a pues más información, etcétera, etcétera. De cualquier manera,